Bienvenidos nuevamente a Reflexionando. Esta semana vamos a estar estudiando una pregunta importante. ¿Para quién es el juicio? Pero antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a este video y lo compartas con alguien que tú creas que se pueda beneficiar de estos estudios bíblicos y de esta información que compartimos a través de este medio. Por lo general, dentro de la cristiandad, el atributo de Dios que más se resalta es su amor y su misericordia, sobre todo la idea de que Él es paciente y tardo para airarse. Y usualmente este atributo se enfatiza a costo o casi que en suplantando a otro atributo divino que también es muy importante. Leemos acerca de este atributo divino en Isaías 28, 14 al 15 y luego del 21 al 22. Así que siguen primero en Isaías 28, versículos 14 y 15. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Estos primeros dos versículos hablan acerca de un pacto diabólico que hacen estos gobernadores con el Seol. El Seol es el lugar a donde van los muertos. Y la idea detrás de este pacto es supuestamente burlarse de cualquier tipo de justicia que venga en contra de ellos y por el contrario, más bien resaltar el hecho que ellos pueden hacer como les complazca sin necesariamente estar sometidos a ningún tipo de retribución, así hayan hecho mal y hayan practicado la injusticia. Pero los versículos 21 y 22 nos reflejan una realidad muy diferente que estos hombres que han hecho pacto con el Seol no han considerado. El versículo 21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra extraña, para hacer su operación extraña, para hacer su obra extraña. Ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. En los versículos 14 y 15, estas personas piensan que pueden escapar de la justicia divina y que pueden hacer pacto con la muerte, pero en los versículos 21 y 22 se nos dice que no, y que Dios hace su obra extraña que hizo en Perasín y en Gabaón. La palabra Perasín viene o se usa, es una referencia a un incidente que nosotros hayamos registrado en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 20. Este es el momento en el cual David derrota a los filisteos y al derrotar a los filisteos entonces llama a este lugar Baal Perasim. Leámoslo. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. La palabra Baal Perasim es una palabra doble compuesta. Primero, Perasim viene del hebreo parash, que quiere decir quebrantar o hacer sufrir, básicamente, o derrotar. Y la palabra Baal, aunque en ciertos contextos se aplica al famoso dios cananita, Baal, también es un término general que se le puede aplicar a Dios, ya que quiere decir Señor, o terrateniente, o alguien que es dueño de algo. Por lo tanto, aquí David usa esta expresión para señalar a Dios.
Dios quebranta, el Señor quebranta. Por lo tanto, en Perazim, los filisteos pensaban que podían continuar cometiendo injusticias, pero en este momento, en ese episodio, Dios los quebrantó y entonces por eso nombró a este lugar Baal Perazim. El segundo incidente al cual hace referencia Isaías, en los versículos 21-22, es acerca del sitio de Gabaón. Nosotros lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Este es el episodio en el cual Dios detiene el sol por la oración de Josué y entonces los israelitas terminan derrotando a los amorreos en este valle. Noten lo que dice Josué capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Básicamente, Isaías hace referencia a estos dos incidentes para resaltar un atributo principal de Dios que es tan importante como su amor, como su misericordia, como su paciencia, que es su justicia. Dios también es justicia. Y el amor de Dios y la justicia de Dios van de la mano. A nosotros nos es difícil comprender quizás cómo Dios puede ejecutar un juicio y una sentencia y al mismo tiempo ser justo, porque en nuestros contextos, aún en las formas más puras que nosotros podamos expresar amor, también podemos propiciar la injusticia. Si una madre tiene un hijo que es un asesino en serie y a esa madre se le da a escoger si el hijo sufre la pena capital o no, en su amor lo perdonaría y le quitaría la pena capital. Pero ese mismo acto de amor se convierte en un acto de injusticia hacia las víctimas y los familiares de las víctimas que su hijo ha asesinado. Aún en las expresiones más puras que nosotros podemos tener de amor, también podemos infringir en la injusticia. Y es allí justamente donde Dios entra con su amor y su justicia, porque Dios no. Cuando Dios ejerce la justicia, la ejerce en completa integridad. Y cuando Dios ama, ama en absoluta totalidad. Ahora, ¿y Cristo? ¿Será que Cristo, como manifestación máxima de quién es Dios, está divorciado de la idea o del atributo de la justicia? Noten lo que dice Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Y dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pareciera que el Cordero también es propiciatorio de eventos que implican justicia.
justicia para el que ha hecho mal, justicia para el que ha perpetuado la maldad y ha causado sufrimiento de otros, justicia para quien se ha rebelado en contra de Dios. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Jesús es presentado como un guerrero con armas divinas que están dispuestas a ser usadas a fin de traer juicios sobre los opresores del pueblo de Dios y liberación sobre el pueblo de Dios. Una de esas imágenes que es extraída de una visión similar que tuvo Daniel y que nosotros la reflejamos, la vemos en Daniel capítulo 10, nosotros la encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Así que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 15. Versículos 12 al 15. Noten cómo se describe a Jesús. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, resplandece en su fuerza. ¿Se dan cuenta? Se presenta como un guerrero, como un ser indestructible. Ciertamente, nosotros en la cruz vemos una manifestación del amor infinito de Dios al dar Jesús su vida por la transgresión, por el pecado de muchos. Pero en Apocalipsis vemos un Jesús diferente al cual no puedes crucificar y que está armado, listo para ejercer justicia sobre aquellos que han perpetuado la injusticia sobre su pueblo. Es este mismo Jesús que se describe de esta manera que en el versículo 7, versículos anteriores, del cual se nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, que Jesús, por un lado Jesús que murió en la cruz, pero por otro lado es el que resucitó y que ahora se presenta en Apocalipsis para ejercer justicia. De hecho, una de las imágenes que nos impresiona mucho en la forma en cual Juan lo presenta en Apocalipsis está directamente ligada con una imagen militar dentro de la sociedad romana. Nosotros la encontramos en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Permítanme leérselas. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto. Y noten, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una de las imágenes que nosotros vemos, que era común en la sociedad romana, especialmente dentro de los círculos militares, es que una vez que un general regresaba victorioso de alguna batalla contra los enemigos de Roma, entonces hacía una especie de desfile por el centro, la calle central de la ciudad. Y él entraba primero en un caballo blanco, y luego le seguían sus ejércitos, y entonces dentro del desfile
desfilaban todas las personas, los reyes que habían sido conquistados y también las cosas o los tributos que habían sido confiscados y que eran parte del tesoro que ahora el general victorioso traía hacia la ciudad. Esa imagen es la que se refleja en Apocalipsis con Jesús montado en un caballo blanco como conquistador. Pero en esta ocasión Él juzga y pelea y sus ejércitos están todos en caballos blancos. Es decir, la victoria es completa y la facultad de ejercer es absoluta. Ahora, dentro de lo que es la venida de Jesús, de lo que refleja el texto bíblico, sobre todo Mateo, en cuanto a la venida de Jesús, se hace una comparación. Y esa comparación tiene que ver con algunos juicios divinos que se han visto en el Antiguo Testamento. Por lo menos uno de ellos es acerca de la segunda venida de Jesús en comparación con la historia del diluvio o la historia de Noé. Nosotros leemos lo siguiente, vayan conmigo a Mateo 24, versículos 36 al 41. Mateo 24, versículos 36 al 42, al 42. Noten. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor ha de venir. El propósito de la analogía que Jesús hace con Noé no es una descripción acerca de cómo Jesús va a venir. Más bien es una analogía que te ayuda a entender que las personas no entendieron que venía el diluvio hasta el momento en que llegó. Y es la misma idea que se presenta a Jesús. La gente no va a entender lo que significa que Jesús viene hasta que venga. Obviamente no van a entender aquellos que no aceptan el mensaje que Dios ha dado a través de las profecías y a través del texto bíblico. Los que lo aceptan van a entender, pero los que no, no. Y solamente van a haber dos grupos. El grupo que es tomado y el grupo que es dejado. Ese es el propósito de la analogía. Por eso Jesús lo cierra con dos paréntesis. En el versículo 33, nadie sabe el día ni la hora. En el versículo 42, nadie sabe el día ni la hora. Pero algunos han tomado esto para promover una teoría que se llama la teoría del rapto secreto. En esta teoría, supuestamente, en forma misteriosa, sin que nadie se dé cuenta prácticamente, Jesús viene y antes de los eventos finales, entonces rapta secretamente a las personas que han aceptado su mensaje, desaparecen y las personas que quedan entonces pasan por un tiempo de tribulación. Eso no es lo que el texto nos dice. El texto jamás habla de una venida silenciosa, secreta, inaparente de Jesús. Por el contrario, cuando nosotros vamos unos versículos más arriba, ¿okay? La comparación con Noé comienza en el versículo 36, pero cuando vamos unos versículos más arriba, en el versículo 29 al 31 de Mateo 24, vemos una declaración clara de cómo va a ser la venida de Jesús. En el versículo 29 de Mateo 24 leemos, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, noten, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria,
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Noten que primero las manifestaciones que nos habla, que Mateo escribe, que Jesús dice, son bastante notables y visibles. El sol no da su luz, la luna no da su luz, las estrellas caen, las potencias son conmovidas. Por lo tanto, no es algo secreto, es algo público, es algo visual, es algo audible. Aparte de eso, es en ese momento cuando los escogidos de Dios, no antes, no después, es en ese momento cuando los escogidos de Dios son juntados de un extremo al otro. De toda la tierra son juntados para estar con Él. No existe una avenida secreta y después una avenida pública. Eso no está en el texto bíblico. De hecho, como acabamos de leer en Apocalipsis 1:7, se nos dice claramente cuán visible va a ser la venida de Jesús. Nos dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, todo ojo le va a ver, no es nada más algunos, es todo ojo. Pablo tiene la misma idea de este momento apoteósico en cuando Jesús reúna a sus escogidos. Por ello quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 11. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses, versículos 2 al 11. Noten lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es la misma idea que presenta Jesús en Mateo 24:36, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora, en forma inesperada. Versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es la misma idea de que dos están en el molino, uno es tomado, otro es dejado, dos están en el campo, uno es tomado, otro es dejado. Es destrucción repentina, inesperada. Mas vosotros, hermanos, noten, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo tanto, Pablo tiene la misma perspectiva de Jesús. Primero, Jesús viene como ladrón en la noche, es decir, nadie sabe el día ni la hora. El ladrón no anuncia cuándo va a venir. Segundo, que a un grupo no lo va a tomar por sorpresa, porque no somos hijos de ira, velamos y no nos toma por sorpresa. Pero a otro grupo sí lo toma por sorpresa. Uno es dejado, el otro es llevado. Pero en cuanto al momento en sí, Pablo está de acuerdo con Jesús y con Juan, que es un evento que todos van a presenciar. Pues, curiosamente, así es. Y nosotros lo podemos leer en el capítulo 4. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Noten. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, el propósito principal de la forma en que viene Jesús es apoteósica, es visible, es audible, todos se van a dar cuenta y obviamente
en ese momento, única y exclusiva en ese momento, que los muertos resucitan, los muertos en Cristo, y son llevados con Él, y los que están vivos son arrebatados, son tomados en el aire para morar también con Él por la eternidad. Es lo que el texto bíblico enseña, y hay consistencia en lo que dice Jesús, en lo que dice Juan y en lo que dice Pablo. Por más increíble que pueda sonar la teoría del rapto secreto, no es una enseñanza bíblica. No está en el texto bíblico. El propósito de esta analogía era reaccionar ahora y no después. El día de salvación es hoy, el día para aceptar el mensaje de Dios es hoy, no mañana, no después, es hoy, como lo fue en el caso de Noé. Pero ¿qué les parece si leemos algo acerca de la historia de Noé? Para ello nosotros necesitamos ir a Génesis capítulo 6. Vayan conmigo a Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8, para que nosotros podamos entender qué fue lo que ocurrió en esta historia. Se las leo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, hombres de grande estatura en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a los hijos de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio en los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, en la historia del diluvio se emite un juicio, y se emite un juicio por una simple y sencilla razón. La maldad de los hombres se ha incrementado a niveles insufribles desde el punto de vista divino. Es la única razón. Dios creó al hombre para que, como nos dice Pablo, para que anduviesen las buenas obras. Pero en vez de ello, el hombre sencillamente se enfrascó en perpetuar la injusticia y la maldad y el sufrimiento. Y por ello Dios decide ponerle fin. Pero no a todos, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Algo halló en Noé Dios que era diferente, que era un contraste con la actitud desmedida y desenfrenada del resto de los habitantes, del resto de los hombres. Dios halló en Noé algo diferente, y por lo tanto halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, noten cómo posteriormente entonces continúa describiendo este episodio del diluvio. Vamos a leer a partir de los versículos 12 al 14, y luego saltaremos del 17 al 18 y terminaremos con el versículo 22, ¿ok? De esta narración. Noten, 12 al 14. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículos 17 y 18. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda la carne,
en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La diferencia, el contraste entre los hombres y Noé es que primero Noé halló gracia, es decir, la salvación de Noé fue producto de la intervención divina. Dios intervino de la misma forma que intervino en enviar un diluvio, de la misma forma intervino para salvar a Noé. Lo segundo que nosotros vemos es que Noé hacía lo que Dios le decía, mientras que el resto de los habitantes de la tierra se enfrascaban en la corrupción, en la violencia y en la maldad. Y es por ello que Dios decide emitir un juicio, traer un diluvio y raer de la faz de la tierra a los hombres cuyos corazones se habían corrompido, que se habían convertido en perpetuadores de la injusticia y de la maldad. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y de la misma forma en que trajo justicia en los días de Noé, también traerá justicia en los días de la segunda venida de Jesús. Pero hay otro caso que es bastante drástico también. Un caso que muchos inclusive les da horror leer acerca de este caso. Y es el caso de las ciudades que están en el valle de Siquín, o el valle del Mar Muerto, el valle de la Sal, llamadas Sodoma y Gomorra. Ahora, noten cómo Pedro presenta este caso. Pueden ir conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10, 1 al 11. Vamos a leer cómo Pedro presenta esta idea. Noten. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal en las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Se dan cuenta del argumento que presenta Pedro? Pedro habla de la proliferación de la maldad en el contexto de los cristianos del primer siglo. Esta maldad se manifiesta por falsos maestros y falsos profetas que tienen un propósito: introducir herejías, introducir enseñanzas contrarias al Evangelio, al fin de desviar la atención de los creyentes del mismo y entonces beneficiarse ellos de alguna manera
a través de estos nuevos seguidores que han conquistado con sus falsas enseñanzas. Y Pedro pone dos ejemplos. En ambos ejemplos hay dos grupos. El grupo que decide actuar con justicia, conforme al mandato divino, conforme a la voluntad de Dios, y el grupo que decide perpetuar la injusticia o la violencia. En el caso del diluvio estaba Noé y los antediluvianos. En el caso de Sodoma y Gomorra están los habitantes de estas ciudades y Lot, que Pedro lo presenta como que veía las maldades que ellos hacían y le dolía en su corazón y se afligía al ver horrorizados los actos malos de estas personas. De hecho, nosotros en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra vemos cómo la violencia se había extendido no solo en los adultos, sino hasta los niños y los ancianos. Ya lo vamos a leer. Por lo tanto, era una maldad completamente esparcida que había sucumbido a todos los habitantes de la ciudad. Y por ello Dios decide emitir juicios. Por lo tanto, el propósito de esta historia es hacernos conciencia de que yo no puedo cometer acciones injustas y perpetuar la maldad y pensar que nunca voy a recibir el castigo por la misma. Dios tiene paciencia, Dios quiere perdonar, Dios quiere transformar. Pero si yo me empeño en perpetuar la maldad, también he de recibir el justo pago por mis acciones. Otro libro que también lo presenta en forma similar es la carta de Judas. Y ustedes pueden ir a Judas, vamos a leer el único capítulo que tiene Judas 1, versículos 5 al 8. Judas 1, 5 al 8 dice lo siguiente, que hablando acerca del caso de Sodoma y Gomorra. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, tanto Judas como Pedro presentan a Sodoma y Gomorra como ejemplos claros de el ejercimiento de Dios, de su atributo llamado justicia. Por lo tanto, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Para nosotros entender, si nosotros no divorciamos a Dios de su justicia, Dios sería amor, pero sería injusto. Sería un amor egoísta como el de nosotros. Es por ello que ambos atributos tienen que ir de la mano uno con el otro. Y de hecho lo van. Nosotros podemos ver el reflejo de esto en la historia, por lo menos. En Génesis 18, en la historia de Sodoma y Gomorra, se nos habla acerca de la razón por la cual van a ser destruidos. Vayan conmigo a Génesis 18, versículos 20 al 22 y luego el versículo 32. ¿Ok? Génesis 18, 20 dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba hablando delante de Jehová. Y Abraham comienza a hacer unas preguntas. ¿Y si hay 50 justos, la destruiría? Él dice, no.
Y si hay 20 justos, ¿la destruirías? Y Dios le dice, no. Y eso nos lleva al versículo 32. Noten lo que dice. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Es decir, aquí tú puedes ver precisamente la dinámica entre la justicia de Dios y el amor de Dios. Por un lado, la justicia de Dios demandaba retributo. Y noten cómo Dios dice, voy a examinarlo, voy a ir a ver si es cierto el clamor que escucho de las víctimas que están sufriendo de las injusticias y el sufrimiento y los actos malvados de estos habitantes. Y si no es así, lo voy a saber, no lo destruiré. Pero aún después que lo sepa, si aún en medio de toda esa maldad hay 50 justos, hay 10 justos, Dios no la destruiría por amor a ellos. El problema fue que no oyó ni siquiera uno. Y nosotros podemos ver un reflejo de esto en Génesis 19. El siguiente capítulo entonces refleja la llegada de estos hombres, de estos mensajeros, ángeles a Sodoma. Y cuando llega a Sodoma, entonces van a la casa de Lot y vemos cuán severa, cuán cimentada estaba la maldad en estos habitantes. Noten en Génesis 19, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Génesis 19, versículos 1 al 5, diciendo, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta expresión que los conozcamos es una forma sencilla, un poco más elogiada de decir sácalos para que los violemos, para que los abusemos. Ustedes pueden ver la maldad generalizada de esta ciudad. Y los siguientes episodios de la historia ustedes lo conocen bien. Descendió fuego del cielo y consumió todo, no sin antes los ángeles sacar a Lot y a su familia de esta ciudad corrompida. Por lo tanto, a lo largo de toda la historia, nosotros usualmente solamente recordamos el fuego descendiendo del cielo, pero no nos acordamos de la maldad de los hombres. No nos acordamos de la intensidad de su maldad. Y tampoco nos acordamos de las expresiones de amor, de misericordia y de paciencia que Dios tiene a lo largo de toda esta narración. Por lo tanto, en todo momento, ambos atributos de Dios van de la mano. El amor junto con la justicia. Jesús también hizo referencia a este incidente y nosotros lo encontramos en Mateo 10, 14. Vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 10, versículos 14 y 15. Noten lo que Jesús dice acerca de este incidente. Jesús le había dado a los discípulos la orden de que fueran de ciudad en ciudad para predicar el evangelio. En algunas ciudades lo iban a recibir, en otras no. Y esto es lo que Jesús dice, versículo 14. Y si alguien no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, de alguna manera o de otra manera, Dios pone fin al mal y a la perpetuidad de la injusticia y el pecado.
Dios puede transformarme y eliminar de mí la maldad. Dios puede eventualmente llegar a un momento cuando Jesús venga donde lo corruptible se transforma en incorruptible. O si yo me rehúso y sencillamente quiero continuar ejerciendo el mal, causando sufrimiento, practicando la injusticia, rebelado en contra de Dios, entonces soy reo del juicio divino. Pero el querer decir que no hay juicio, el querer decir que Dios no ejerce justicia, el querer decir que solamente el amor de Dios es lo que importa, es ignorar por completo no solo lo que dice el texto bíblico, aún más lo que dijo el mismo Jesús. Ahora, es importante esto porque Dios es el único que tiene la capacidad de juzgar con absoluta integridad. Las noticias hoy en día están llenas de juicios injustos, de la discusión de evidencia que a veces prueba la culpabilidad de alguien y por otro lado comprueba la inocencia. Y los abogados, abogados acusadores y los defensores van debatiendo y ambos tienen una agenda. Uno, probar que la persona es culpable, el otro, probar que la persona es inocente. Y tiene un juez que calificar la calidad de las evidencias. Y obviamente, en medio de ese proceso, hay personas inocentes que quedan culpables y personas culpables que quedan como inocentes. Porque nuestra capacidad de juzgar es limitada. Les doy un ejemplo clásico. Nosotros, cierto, veríamos mal a una persona que anda cometiendo adulterio o una persona que anda cometiendo homicidio. Pero, ¿cómo nosotros podemos determinar que una persona que andaba codiciando? Y eso está también dentro de los 10 mandamientos. ¿Cómo nosotros podemos determinar, como dijo Jesús, que una persona cometió adulterio en su corazón? No podemos determinar eso. Por lo tanto, nuestra capacidad de juzgar es limitada. Pero Dios sí puede juzgar con integridad, con justicia plena, basado en su amor y al mismo tiempo con conocimiento completo, no solo de los hechos visibles, sino de aquello que está en el corazón del hombre. Jesús, luego de hablar acerca de su segunda venida, presentó esta escena de juicio. Y es interesante cómo esta escena de juicio, la causa principal, no es necesariamente la imposición de la injusticia, pero es el obviar, el tener misericordia y hacer lo bueno. Noten lo que dice en Mateo 25, en esta parábola, analogía del juicio de las naciones. Mateo 25, versículos 31 al 46. Yo sé que ustedes conocen bien estos textos, pero vamos a leerlo. Noten. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber,
Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me encubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, Cristo claramente habla de un juicio, y un juicio que trasciende completamente los parámetros que nosotros establecemos en nuestros sistemas de justicia frágiles y corrompidos y marcados por la injusticia misma. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón y no solo es la perpetuación de la injusticia lo que causa mi condenación. Es la ignorancia de hacer justicia, es el evitar de hacer justicia, el evitar tener misericordia. Dios desea transformarnos completamente y sembrar en nosotros el mismo amor que Él tiene. Pero para ello yo necesito dejarme transformar por Dios. La Biblia presenta un juicio universal desde Daniel hasta Apocalipsis. Y en ese juicio siempre hay dos grupos. El grupo que aceptó a Dios y el grupo que rechazó a Dios. Es un juicio eminente en el cual todos los habitantes de la tierra deben participar. Pero, ¿cómo es este juicio? Este juicio está basado no en la idea romana, que es la base para nuestros sistemas actuales de juicio, sino en la idea judía. En la idea judía o en el concepto hebreo de juicio. En nuestros sistemas modernos hay un juez, un abogado defensor y un abogado acusador. En el juicio hebreo solamente hay dos, un juez defensor y un acusador. Y usualmente el acusador es quien se siente ofendido, quien se siente culpable. ¿Okay? Por lo tanto, en este juicio, en el juicio hebreo, el juez tiene la labor de defender a toda costa al acusado. Y al defender a toda costa al acusado, entonces pone el mayor peso en el que es el acusador. Y el acusador tiene que presentar todas las evidencias para poder convencer a precisamente quien está defendiendo al acusado de que es culpable. Es decir, el juez está de parte del acusado. Ahora, 1 de Pedro 4, 15 al 19, nos presenta una idea acerca del juicio divino que nos debe hacer meditar. Noten lo que dice 1 de Pedro 4, 15 al 19. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ustedes se dan cuenta, es decir, en el momento del juicio, en la hora del juicio, Dios está de parte de su pueblo. Obviamente a Satanás se le llama el acusador de las almas, por una razón sencilla, es el que siempre está acusando. Pero Dios está de parte de su pueblo, por lo tanto, si uno padece de injusticias, por la razón que sea, eso no es meritorio de un sufrimiento incontrolable, porque
aunque es lamentable y es parte de nuestra experiencia en este mundo, es mucho peor tener que padecer luego por razones justas, porque eres homicida, porque te entremetiste en lo ajeno, porque hiciste lo malo, porque hiciste el mal. Ya que el primero es un juicio temporario hecho por hombres, pero el segundo es un juicio divino que tiene consecuencias eternas. Por eso es importante que nosotros aceptemos a Dios a Jesús como nuestro Salvador y vengamos a Él. La idea del juicio es una idea doble. Por un lado es castigar al malvado y al opresor, y por otro lado liberar al justo. Ese es el propósito del juicio. Por eso, hablando acerca del Espíritu Santo, noten lo que dice Jesús, que escribe Juan, que dice Jesús, Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Juan 16, versículos 7 al 11. Noten lo que dice. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere y os lo enviare, y cuando Él venga, noten, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, ya ha sido juzgado. Por lo tanto, el juicio tiene el propósito principal de condenar el pecado, de condenar la maldad y a todos aquellos que la abrazan, empezando precisamente por Satanás, quien ya ha sido juzgado. Pero, ¿cómo yo me libro del juicio? ¿Es por mi propio esfuerzo? ¿Es por mis propias obras? Bueno, tanto Jesús como Pablo nos dejaron claro que esa no es la forma, porque mis obras me condenan, pero es Dios quien me salva. Noten lo que dice, cómo lo describe Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9. Noten claramente. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos mostró, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, ¿cómo yo paso de ser meritorio del juicio divino a poder ser ahora recipiente de la salvación divina? No por mis obras, sino por gracia, por la gracia de Dios. Yo creo en Jesús y es Jesús quien me salva y es Jesús quien me transforma y es Jesús, mi abogado y juez defensor, quien eventualmente presenta mi caso como inocente y me da la salvación eterna. Es Él, única y exclusivamente Él, quien produce la salvación. Por lo tanto, ¿hay un juicio? Sí lo hay, pero no tengo nada que temer, porque Jesús me libra de ese juicio, Jesús
perdona mis pecados y Jesús me transforma. Por lo tanto, no debe traerme temor, sino por el contrario, esperanza, sabiendo que Dios camina de la mano con su justicia y su amor. Espero que les haya servido de bendición este estudio. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Reflexionando. Creo que se me acabó la batería aquí.